Hola amigos, bienvenidos de nuevo a una entrega del curso. En este vídeo vamos a ver dentro de la sección formularios, pues nuestro primer formulario, de qué se compone, cómo lo trata WinDev y bueno, de qué tipo de propiedades o características tiene y los tipos de procedimientos que llevan anexos, lo que son los métodos o eventos. Bien. Bueno, los formularios son básicamente ventanas que vemos en la pantalla del ordenador. Casi todas las aplicaciones de escritorio están basadas en el uso de formularios. De hecho, WinDev está hecho para generar formularios de forma que se pueda comunicar con nosotros, con el usuario, dando información o requiriendo información, introduciendo datos o exhibiendo algún tipo de información. Por ejemplo, un formulario es un menú de, por ejemplo, de nuestro curso de WinDev. Básicamente es un formulario donde hemos colocado diferentes botones. Un formulario sería el mensaje box que hemos visto a través de la función info o yes no. Esta básicamente es la de info with timeout, es decir, con contador regresivo. El trace, la ventanita amarilla que nos aparecía, básicamente es igualmente es un formulario. Incluso WinDev, mismo WinDev, está basado en un formulario. Está basado en un formulario mayor donde está definido una especie de subformularios. Este es el formulario grande y luego tiene una especie de subformularios, formularios internos. Este control que vemos aquí, el grande, es el dashboard que tiene formularios pequeñitos dentro. Pero básicamente aquí estamos viendo cómo WinDev se comunica con nosotros a través de formularios. Y todos tienen en común pues que utilizan una interfaz común. Básicamente tiene un botón X para cerrar, si queremos cerrar, un botón maximizar, minimizar, tiene botones, hacemos clic con el ratón o hacemos clic con el botón izquierdo, o si queremos configurar un botón para el botón derecho para las personas que son zurdas, que utilizan la mano izquierda preferentemente, pero funciona así en base a clics, a acciones con el ratón, etcétera. Lo de la interfaz, pues es lo que comentabas, la forma en que nosotros nos comunicamos con el programa, pues introduciendo clientes, consultando facturas, clics del ratón, maximizando la ventana, cerrándola, etcétera. Hay un montón de todas las acciones que estamos acostumbrados a hacer con las ventanas, pues son las acciones que en un momento alguien definió y dijo, bueno, pues con la ventana vamos a poder hacer esto y esto. Lo vamos a hacer mediante el ratón o mediante un dispositivo semejante señalador, mediante una pantalla táctil, pero básicamente las acciones son generalmente las mismas. Por eso se ha hablado de una interfaz común. Bien, los formularios en WinDev son objetos y como tales tienen pues propiedades que definen características, pues el tipo del el nombre, también pues el título de la ventana, la posición de la ventana, dando su posición en píxeles, posición X, posición Y, el color de fondo de la ventana. Bueno, pues hay muchas más. Hay
un montón de características que nos va a permitir definir cómo esa ventana se va a comportar, cómo la vamos a ver de cara al usuario. Y por otro lado está todo el tema de métodos o eventos, que son básicamente procedimientos, o que son eventos que son procedimientos que se auto ejecutan en función de alguna acción que se haya producido, o acción que nosotros hayamos hecho con un clic de ratón, o son procedimientos que se llaman métodos cuando son procedimientos que nosotros podemos llamar desde nuestro programa o el sistema llama desde algún sitio donde le interesa llamar a ese método, ese objeto. Hay bastantes métodos y eventos, pero básicamente vamos a ver que nos vamos a centrar en estos tres: el método init, el método close y el método resize. Init se produce cuando el objeto se crea, la ventana se crea, entonces se produce el objeto init. Dentro del objeto del init veremos que hay una secuencia de creación y que es importante seguir. Los objetos pueden contener a otros objetos dentro. Pues el procedimiento init de un objeto se ejecuta siempre al final de que se han producido todos los init de todos los objetos que están dentro. Esto lo vamos a ver cuando tratemos un poquito el tema de los objetos en WinDev, pero sí que hay que entender que el procedimiento init de las ventanas se ejecutan siempre después del init de todos los objetos, o sea, de todos los editbox, de todos los botones, de todos los controles estáticos, de todos los controles tablet, de todos los controles que tenemos en ese formulario. El procedimiento close, que se llama cuando se cierra la ventana, y el procedimiento resize, por ejemplo, se llama cada vez que redimensionamos la ventana. Es decir, cuando lo hacemos grande, maximizamos, o cuando movemos la pantalla y la hacemos más pequeña o mayor o más ancha o más alargada, pues se llama el procedimiento al evento resize. En el momento que nosotros redimensionamos nuestra ventana, se produce el evento resize, que básicamente lo que hace es ir el sistema a ver si hay algún tipo de código, y si hay algún tipo de código lo ejecuta. Por ejemplo, podríamos poner, en el momento que hiciésemos un resize, atención, está redimensionando la pantalla, y esto podría salir un mensaje en pantalla a través de un trace o a través de un alert o un info en pantalla. Bien, pues vamos a verlo sobre WinDev. Vamos a abrir el proyecto. Aquí tenemos los dos proyectos que estamos utilizando últimamente. Nuestro curso va a ser el proyecto ZCurso WD1 de ZCurso WinDev 1. Así que lo que vamos a hacer es abrirlo. Abrimos el proyecto, se carga en memoria, con lo cual empezamos a trabajar. ¿Y qué tenemos que crear? Pues una nueva ventana. Entonces para ello utilizamos este icono, el New. Damos New
creamos ventana, window, y a continuación window de nuevo. Aquí vamos a coger la opción en blanco. Esto nos va a crear una ventana totalmente en blanco, sin ninguna característica especial. Bien, lo primero que nos va a pedir es el título. Ventana primera. Nosotros aquí le vamos a dar, una cosa es el título, otra cosa va a ser el nombre del fichero. Pues ventana 1. Vamos a dar en mayúsculas ventana 1. Bien, esta va a ser nuestra primera ventana. Ya la hemos creado. Ahora, ¿cómo vamos a acceder a las diferentes propiedades de las que habíamos hablado? A través del botón derecho del ratón, descripción, y entramos en esta pantalla que WinDev trata con todos los controles, con todos los objetos. Esta es una pantalla muy típica. Bien, esta es la pantalla donde se definen la gran mayoría de propiedades, en este caso de las ventanas. Entonces tenemos el botón general, donde vamos a definir el nombre lógico de la ventana. Este de aquí va a ser el título, ventana primera. Y la plataforma, que habitualmente va a ser Windows Desktop, Windows de escritorio. Seguimos aquí en el GUI. Estos son los datos del GUI, del interface. Pues básicamente, pues si es visible, si queremos sacar las barras de desplazamiento, si se mueve con el fondo, si es realizable el formulario, es decir, podemos hacerlo más grande, más pequeño. Si cada vez que movamos el formulario a una posición de la pantalla, queremos que esa posición se guarde, de forma que cuando volvamos a entrar en este formulario aparezca en la posición donde lo hemos dejado la última vez. Si queremos adaptar el tamaño al contenido, si queremos que en el momento que este formulario tome el control, las ventanas de detrás, lo que veríamos por detrás, esta parte de aquí y esta parte de aquí, la parte que veríamos por detrás de la ventana, el color se pondría como un poquito más gris, como si estuviese desactivado. Bueno, el tipo de las fuentes, algunos procedimientos que va a funcionar depende de nuestro programa que queremos hacer, la posición, el tamaño, la forma en que se abre. Todo esto son parámetros referentes a la ventana respecto al GUI. ¿Qué tenemos más en detalles? Pues aquí en detalles, si es un tipo de ventana libre, MDI con un padre o MDI que es hijo. Esto ya veremos qué significa, pero ya adelanto, las ventanas pueden ser no modales o modales. Si son no modales, va a significar que esta ventana podemos tener varias abiertas, podemos jugar con el foco de una a otra ventana, y cuando son modales, en la ventana
que es modal, tiene el control y no nos permite saltar a otra ventana, lo que nos ocurría con el info, es decir, cuando sacábamos la pantalla info, en pantalla info, esto es el hola mundo, no nos permitía hacer clic en otro sitio que no fuese la ventana de info. Vamos a continuación con otros datos que son los parámetros. Pues toda esta serie de parámetros que nos indican el tipo de HFSQL que va a tener, si va a ser independiente, si va a ser dependiente. Todo esto lo iremos viendo, sobre todo las partes principales que nos interesan. Si hay una animación tanto al abrir como al cerrar la ventana, y si queremos que cuando automáticamente se cierre la ventana, pues ¿qué podemos hacer? Dentro del apartado imagen, pues bueno, los datos de la imagen de fondo. Aquí definiríamos pues nuestra imagen de fondo, cómo queremos que se trate, el icono que queremos ponerle a nuestra ventana, una serie de parámetros. Todo esto son características que son realmente propiedades que definen partes de la ventana. El lenguaje, por defecto, nos va a salir el lenguaje que hemos definido en el proyecto. Pero, como siempre, WinDev a través de opciones te permite cambiarlo. Incluso a esta ventana podríamos darle otro lenguaje, añadirle otro lenguaje. Con este botón básicamente vamos a sincronizar el lenguaje que tengamos aquí con el lenguaje del proyecto. La primera vez se va a crear igual que el proyecto, pero si nosotros cogemos y lo variamos con botones de este tipo, al añadir nuevos lenguajes, ¿qué ocurriría? Que esos lenguajes que nos están apareciendo nos irían apareciendo en esta parte de aquí, un lenguaje, otro lenguaje. Y si en algún momento dijésemos no, queremos sincronizarlo con el proyecto otra vez que sea igual, pues sincronizamos con el proyecto. Habitualmente lo que vamos a hacer generalmente es dejar el lenguaje en el proyecto definido y ya está. En el apartado notas, pues bueno, en este caso pues son las notas del título o las notas. Este apartado nos permite pues especificar bastante información que podemos utilizar en algún momento dado. La ayuda, pues bueno, si hay una ayuda, si queremos poner una tecla sensitiva al contexto. Y el estilo, bueno, este ya es otro apartado de la ventana que realmente también es bastante interesante. Aquí dentro del estilo vamos a definir pues un montón de parámetros. Pues si queremos la barra de título, es decir, esta barra. Si queremos el icono de maximizar, el menú de sistema, pues que englobaría todo esto, el menú de minimizar, que sería el minimizar. Bueno, toda una serie de posibilidades. Si permitimos que se pueda redimensionar la ventana, si queremos una barra de estado, si queremos que se comporte con el tipo Windows XP Vista, etcétera. Hay una serie de controles de características que podemos definir, como el tipo de borde, el tipo de background. Todo esto podemos
ir cambiando y experimentando. Aquí, por ejemplo, vemos que la plantilla está asignada a la System. ¿Qué ocurre? Que es la que está en el proyecto, pero lo que dijimos, podemos cambiarla. Podemos irnos a otro tipo de plantilla para cambiarla. Bien, pues vamos a colocar aquí el título. Vamos a decir nuestra primera ventana en WinDev. Y validamos con este botón. Aquí ya nos aparece que es nuestra primera ventana en WinDev. Y bueno, las características son tal cual las hemos dejado con todos los botones. Si quisiésemos quitar alguno de estos botones, simplemente yéndonos a la ventana de descripción, dentro del style, pues si queremos quitar por ejemplo el System Menu, ya nos desaparece. Descripción, ahora vamos a ponérselo, pero solo vamos a poner el botón maximizar. Pues nos aparece la X de cerrar, que es parte del System Menu, y solo el botón maximizar. Es decir, podemos tener muchas opciones. Veamos cómo funciona esta ventana. Bien, pues aquí tenemos la ventana. En principio pues no tenemos nada dentro de lo que es la ventana, pero sí que tenemos, por ejemplo, aquí indicado que no tenemos el botón minimizar, simplemente tenemos el maximizar y el cerrar. Nuestro título sí que ya lo tenemos aquí definido. Y bueno, en los próximos cursos, en los próximos vídeos, perdón, le vamos a poner controles a las ventanas y vamos a empezar a darle utilidad a todo esto. Bien amigos, lo dejamos aquí, este vídeo lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Estate atento cuando salga para que lo puedas ver. Un saludo y hasta el próximo.